¿Empezamos? Yo creo que sí. Muy bien. Ya. Bueno, bienvenidos a este seminario web. Me llamo Nienke Stam, soy coordinadora del equipo de inversiones en paisajes sostenibles en IDH, Iniciativa de Comercio Justo. Y eso es la tercera seminario web que organizamos en comparte con Miropa y Proparco y FMO. Y paso la palabra a Yesenia. Hola, buenas tardes con todos. Sí, como Nienke acabó de mencionar, hoy estamos trayendo un webinar con las experiencias de diferentes empresas y diferentes expertos del sector para conocer un poco más de cómo las empresas están respondiendo y cómo se están adaptando a la realidad que está enfrentando América Latina. Muy bien. Bueno. Si pasamos adelante en la agenda, entonces, sin más preámbulos, es un gran gusto anunciar al primer lector, y esta sesión se va a tratar de qué va a pasar con el COVID-19 en la cadena de producción y distribución de alimentos en los sectores agrícolas y forestales. Y les introduzco a Juan Carlos Mendoza, es Director of International Development Assistance Services at KPMG. Es un gran gusto. Y Juan Carlos. Muchas gracias, Nienke. Gracias a todos. Yo quiero empezar por agradecerle a IDH, a Miropa, a Proparco y a FMO por la invitación. Yo represento a KPMG, que como ustedes sabrán es no solo una empresa de consultoría, pero también es una empresa que está muy involucrado en los temas de los objetivos de desarrollo sostenible y en general en apoyar a países, gobiernos, instituciones internacionales en todo lo que promueva la consecución de el desarrollo sostenible. Y tenemos, entre otros, un grupo que está justamente asesorando a muchas entidades en la respuesta al COVID-19. Espero que mi contribución sea útil para animar la discusión del día de hoy. Yo me voy a centrar en compartir con ustedes algunas de las tendencias emergentes que vemos respecto a las cadenas de producción y distribución de alimentos. Y quiero enfatizar la palabra emergente. ¿Por qué? Porque esta es una crisis que cambia día a día. Pero esto es por ahora lo que vemos como patrones globales bastante generalizados. Esta es la primera vez, yo creo que en la historia de la humanidad, donde hay una crisis que es global e instantánea. Eso es lo que lo hace tan única. Se ha propagado en cuestión de unas pocas semanas en todo el mundo. Y en todo el mundo, la producción agrícola y agroforestal ha sido declarada una actividad esencial, lo cual esencialmente significa que el sector ha seguido funcionando. Yo creo que en la mayoría de países ha respondido a las demandas de la población, de los consumidores, de los gobiernos. Y eso me ayuda para entrar en lo que vemos como la primera de las 4 tendencias claves que observamos, que es tanto en la producción agrícola, agroforestal, como en todos los sectores de la economía, va a haber un mayor énfasis en resiliencia y capacidad de adaptación de los sistemas, incluso si esto implica menos eficiencia. De lo que venimos es de un mundo en el que en los últimos 20 años ha habido un gran énfasis en la eficiencia en los sistemas de producción, y lo que esta crisis nos ha dejado ver es que muchas veces el precio que pagamos por aumentar la eficiencia
es que no podemos responder de la mejor manera y no podemos adaptarnos a los cambios que implica una emergencia como el COVID-19. Esto va a tener muchas implicaciones en los sectores agrícolas, que va desde las estructuras de las cadenas de producción, las relaciones con los compradores, tanto nacionales como externos, o incluso en muchos países la gestión de la mano de obra agrícola, que en muchos casos utiliza mano de obra temporal, que hoy día ni siquiera puede moverse no solo de un país a otro, pero incluso dentro de un mismo país. La segunda tendencia que vemos es relacionada con los consumidores. Este es el primer momento en el que los consumidores en los países de ingreso medio y alto, pero también muchos consumidores, particularmente en zonas urbanas de países en desarrollo, han tenido que volver a pensar sobre la comida. Algo tan básico como ir a mercados o a supermercados y encontrar estantes vacíos es algo que hace pensar a la gente en la importancia de las cadenas de producción y distribución de alimentos agrícolas. Y esto va mucho más allá de gente que en otras situaciones podría tener problemas de inseguridad alimentaria. No, ahora es todo el mundo está pensando en esto. Y esto nos lleva a pensar en una tercera tendencia que yo creo que es clave para ustedes, que es el nivel de exigencia de los consumidores a mediano plazo va a aumentar con respecto a temas que antes veíamos como un nicho que solo le interesaba a la gente preocupada por el desarrollo sostenible, que es cómo se produjo la comida que le está llegando al mercado, y qué tan limpia, y limpia significa obviamente no solo con respecto a temas como el virus, pero qué impacto, cómo se está minimizando el impacto sobre el medio ambiente en la producción de esa comida, de esos insumos, de esos productos agrícolas. Es algo que vemos cada vez siendo más importante. La gente está hablando más de esto justo en el momento del COVID-19. Y la cuarta tendencia, que es muy importante particularmente para el desarrollo de nuevas actividades encaminadas hacia los mercados de exportación, es que se va a cuestionar la globalización en el sector agrícola. Aún no es muy claro a qué va a llevar esto. Por un lado, vamos a ver países que van a estar más preocupados por mantener su independencia alimentaria, pero por otro lado también habrá interés de mantener relaciones de exportación e importación, pero donde temas como los certificados de producción verde o los métodos de producción de valor añadido que respeten más el ambiente van a ser aún más importantes a mediano plazo. Para finalizar, el otro tema que quiero mencionar, que yo creo que sería interesante para ayudar a la discusión, es qué medidas están tomando los gobiernos como respuesta al COVID-19. Nosotros lo vemos el proceso teniendo 3 etapas. La primera es obviamente la emergencia de salud. La segunda es el proceso de reapertura, un proceso que seguramente, como se está dando en la mayoría de los países, será escalonado. Y la tercera etapa es el estímulo económico y fortalecimiento de las redes de protección social que se tienen que dar a mediano plazo en la medida en que salgamos de la crisis de salud y de la crisis económica. Estamos analizando lo que se está haciendo en la mayoría de países y tal vez el punto paradójico es que, puesto que los sistemas de producción agrícolas han continuado funcionando bien, no hay la percepción de que estos sectores necesiten ayuda
durante el periodo que se avecina. Como ustedes habrán visto en la mayoría de países, la preocupación es de dar apoyo alimentario a las poblaciones más vulnerables y apoyar, por ejemplo, la industria y otras actividades urbanas. Y la percepción es que el sector agrícola y agroforestal ha respondido bien, lo cual es correcto en la mayoría de países, y que no hay necesariamente una percepción de necesidad de apoyo durante los próximos meses. Esto es algo que tendremos que ver. Creo que los participantes en esta conferencia hoy creo que tienen mucho que aportar para, yo creo que ayudar a dilucidar en sus propios países cuál es el tipo de apoyo que se tendrá que dar. Y con esto quiero dar paso a cualquier tipo de preguntas que ustedes quieran hacer. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, por esta introducción. Y hemos recibido algunas cuestiones por medio de este sistema de Q&A de Zoom. Y una pregunta, lo que tengo enfrente de mí ahora es que el COVID-19 tendrá un impacto negativo sobre la demanda de los consumidores respecto a productos que hayan sido producidos en manera sostenible y respetando el medio ambiente. ¿Cómo vamos a ver este impacto de parte de KPMG y su experiencia personal, tal vez? Sí, mira, yo creo que la pregunta tiene una respuesta a muy corto plazo. Obviamente lo que la gente quiere es comprar comida y no va a preocuparse demasiado por temas de cómo de si fue o no fue producida de manera sostenible. Yo creo que ya estamos pasando esa primera fase. De hecho, vemos muchos estudios de cómo los consumidores están muy preocupados, por ejemplo, sobre consumir productos de los llamados superfoods, es decir, productos que tengan otras cualidades alimenticias que también puedan apoyar, por ejemplo, el sistema inmunológico por razones obvias del virus. Pero también voy a poner como ejemplo el empaquetado de productos, ¿sí? Obviamente en todos los países ha habido un movimiento muy fuerte para disminuir los empaquetados plásticos no biodegradables. En el momento del virus, obviamente las cosas se mueven al otro extremo porque el uso de plásticos de un único uso es visto como importante para prevenir contagio, pero nosotros lo que vemos a mediano plazo es que estas son respuestas muy inmediatas y que tal vez lo que se tendrá que hacer es enfatizar más el uso de, por ejemplo, de bioplásticos y de material compostable para empaquetado de artículos, pero lo que vemos a mediano plazo es un mayor crecimiento en la demanda de productos producidos de manera sostenible en la medida en que las lecciones de lo que fue el virus se empieza a incorporar en la mentalidad pública de consumo. Muy bien. Vale, muchísimas gracias, Juan Carlos, y también gracias por tu speech y por reservar tiempo, compartir sus experiencias el día de hoy con el grupo de nosotros. También hemos recibido algunas cuestiones al sujeto de qué va a pasar con las grandes cadenas de agroexportadoras, por ejemplo, las bananas y el café. Entonces, es un gran placer introducir el segundo speaker que tenemos aquí hoy. Es Andy Jarvis, director general del CIAT, International Center for Tropical Agriculture. Y Andy nos va a compartir un poco de análisis del instituto
al nivel de qué pasará al nivel de presiones, precios y otros trends que vamos a experienciar. Entonces, Andy. Ok, muchas gracias. Muy bien, gracias. A ver, no me deja. Bueno, pasamos a yo tengo unas diapositivas para compartir. Buenos días a todos. Es un placer compartir eso con ustedes hoy. Entonces voy a arrancar, si pueden, la siguiente diapositiva. Ahí tenemos video. Ahí tenemos diapositivas. Está funcionando la tecnología hoy. Listo. Entonces, bueno, voy a hacer, tal vez como en un poquito más detalle sobre algunos de los puntos que escuchamos, acabamos de escuchar de Juan Carlos. Entonces, siguiente diapositiva. Lo que tengo son contenido como tres cosas. Uno habla de 8 tendencias generales en agricultura que estamos viendo nosotros. Retoque algunos de los temas que mencionó Juan Carlos, de hecho. Después pasó al tema del consumo, consumo en América Latina, que hay un estudio muy interesante ahí. Y termino con un caso de estudio en arroz en América Latina, aterrizando, digamos, en datos un poquito más concretos sobre una cadena, porque realmente muchos de los impactos es muy contextualizado, depende del país, del producto y varias cosas de la estacionalidad, muchas variables realmente. Es difícil hablar en términos muy generales. Entonces, lo que he puesto en mi Twitter, ahí ven el enlace, es muchos de los enlaces de los estudios y las páginas web a que estoy referenciando acá en la presentación. Entonces, siguiente. Entonces, primero las 8 tendencias generales. Eso lo he sacado de un artículo que sacamos nosotros, de hecho, que ya 2 semanas viejo, que en términos de COVID es viejísimo, pero mantienen y muchos coinciden con lo que Juan Carlos acaba de presentar. Si vamos a la siguiente. Entonces, uno es ese tema de aislamiento. Interrupción y aislamiento. Y ese es un problema grande para América Latina, que es neto exportador, que estamos viendo como el comercio dificultándose. El segundo, limitaciones en los insumos. Hay problemas reportados en las cadenas, digamos, en la parte de producción, de que los insumos necesarios no están llegando caros, también relacionados con la interrupción y aislamiento del punto 1. La tercera es localización de sistemas alimentarios. La gente está comprando local por precisamente esa interrupción y aislamiento, pero también patrones de consumerismo están buscando su sistema alimenticio local. 4, interrupciones de precios. Entonces, hay cambios en los precios. Depende del producto, depende del país, pero sí hay cambios y señales de especulación que es, digamos, preocupante y peligroso, digamos, en un sistema alimenticio. Hemos visto que las empresas habilitadas digitalmente están volando en ese momento, los que no están en problemas de adaptación realmente a la crisis. Los datos de monitoreo de alta frecuencia son críticos y en agricultura somos pésimos en eso. Entonces, realmente necesitamos mejorar mucho el tema de monitoreo en tiempo real de datos para poder contestar muchas de las preguntas muy buenas que se están haciendo. Nosotros, científicos, investigadores, estamos luchando para encontrar la información que necesitamos como para analizar esas cosas. Lo que vemos es que la recuperación puede no ser en forma de, o sea, no vamos a como correr otra vez y volver el sistema alimenticio a como era antes, rapidito después de la crisis. Lo que vemos y nuestro análisis de eso es que vamos en una recuperación de camina, como lento, pero lo otro es que estamos viendo al frente de nuestros ojos el sistema alimenticio transformándose. Y esa transformación, algunas de las cosas que en plena crisis estamos viendo, tal vez se van a quedar. Otros tal vez se recupera otra vez a como era antes.
Entonces, esa recuperación es una gran pregunta. ¿Cómo va a ser esa gran recuperación? ¿Hacia qué? Y la última, las redes sociales están influyendo demasiado en ese momento en comportamiento y acelerando nuevos medios de intermediación. Todo el mundo está pegado a redes sociales y eso es una herramienta muy importante, digamos, en manejo de la crisis y desde nuestro lado lo que queremos es como que aprovechar la situación para buscar una transformación del sistema alimenticio que sea nutritivo, que sea resiliente y sostenible. Entonces, bueno, siguiente. Entonces, estos son como temas generales, pero ahora voy a mostrar 3 como diapositivas de un estudio que salió del Boston Consulting Group con un estudio en 4 países representando buena representación de al menos de Sudamérica en consumo. Y es fascinante los resultados. Siguiente. Lo primero es que la gente respondió a encuestas y pues están diciendo vamos a gastar menos. Entonces, bueno, una reducción de gasto de los consumidores. Ese es un patrón claro que sale. Siguiente. Y si miramos en qué, digamos, aumento o disminución de gastos, lo que vemos es que hay un neto disminución en lo que los consumidores dicen que van a hacer en alimentos, pero hay una cosa muy fascinante, un resultado positivo neto de 10% más gasto en productos frescos alimenticios. Entonces, ese es como lo que Juan Carlos estaba mencionando, los cambios en comportamiento del consumidor va hacia la gente que están buscando productos frescos. Hay un lente de sostenibilidad y nutrición y salud en estos patrones de cambios en consumo. Y si vamos más en detalle, siguiente, a ese cambio en consumo, algo muy fascinante, las mujeres, los jóvenes y la clase media son los que están realmente dispuestos a pagar más por frutas y verduras. Entonces vemos no solo como un cambio general, pero un cambio en la demografía también de patrón de consumo. Entonces, bueno, estas es como 3 cosas que me pareció fascinante de ese estudio. Ahora vamos a la siguiente y voy corriendo. El caso de estudio en arroz en América Latina. Estos es como datos propios nuestros que hemos analizado, que hicimos una encuesta a todos los países de América Latina productores de arroz y hemos ido como viendo desde producción hasta precios y mercado, viendo cómo ven los países, los actores en la cadena de arroz, cómo ven que está cambiando actualmente el sector. Entonces, seguimos a ese. No sobre la importancia de arroz en América Latina, mucha área sembrada, mucha producida, mucha exportación, mucho de eso como entre países de América Latina, pero también hacia el exterior de la región. Hay importaciones igual muy altas dentro y desde afuera y sobre decir que casi todos los latinos, pues un plato de comida sin arroz no es un plato de comida para mucha gente de América Latina. Entonces, el consumo también de arroz muy alto. Siguiente. Y según datos de la FAO que hemos estado monitoreando, los precios en todo lado están incrementando, ¿no? Entonces, lo que vemos es que, por ejemplo, en Asia, que muchos países compran arroz desde Asia, los precios están incrementando y por el aislamiento de comercio internacional se está dificultando. Los países como Tailandia y Vietnam se están guardando su arroz y dejando de exportar tanto, que genera también deficiencias en otros países. Entonces hay un fuerte como empujón hacia autonomía, digamos, de los países en su producción de arroz. Y eso lo que a lo largo de todos los países, todo el mundo lo que hemos visto es un incremento en el precio de arroz. Siguiente. Y hicimos esa encuesta con todos los países, con muchas personas respondiendo a preguntas cualitativas, cuantitativas,
Y realmente tengo 2 diapositivas de resultados de eso. Impactos negativos, hay una restricción a la movilización del producto, incremento en los precios de los insumos. Entonces, producir es más costoso. Hay retrasos en las actividades productivas en algunos países por la cuarentena. En lo positivo, hay una rebaja en el costo de combustible, o sea, más barato con fertilizantes y combustible. Incremento en el consumo y mejora en el precio para los de arroz. O sea, cuesta menos producir, no comprar, sino producir. Hay nuevas oportunidades de mercado, sobre todo nacional. Pero también nuevas oportunidades de financiamiento. Muchas de las respuestas de políticas de países están ayudando al sector. Y siguiente, la última, en términos del comercio exterior, problemas logísticos del traslado hacia los puertos, agilización en los trámites, el impacto, pues, de incremento en el precio internacional y nuevas políticas arancelarias y contingentes de importación están impactando. Entonces, posible incremento en las importaciones en Centroamérica que vemos y un fortalecimiento de la producción nacional en la región andina y nuevas oportunidades de mercado para Conosur. Entonces, realmente todo está cambiando, moviendo. Lo que tenemos mucha información sobre ese arroz. Les invito a un webinario que tenemos, de hecho, en una semana para ir en más detalle a estas cosas. Hasta ahí voy. Siguiente, y creo que tengo gracias. Ahí está mi email y, como digo, estoy colgando los enlaces en mi Twitter. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jarvis. Y realmente hemos pasado la presentación corriendo, no caminando. Mira, con una pregunta que hemos recibido, es que creo que al nivel de CIAT tal vez tienen datos también al nivel de las grandes cadenas de exportación. Si tienen estos datos, ¿cuáles son las expectativas por las grandes cadenas de exportación de commodities como banana, café, cacao? ¿Tiene algunas reflexiones que pueda compartir? Una reflexión que puedo compartir es que depende de contexto bastante. O sea, es muy difícil. Lo que pasa en café va a ser muy diferente a lo que pasa en arroz, por ejemplo. Uno de los temas muy grandes que tenemos en productos como café y banano que requiere mucha mano de obra, es que mucha de la mano de obra agrícola es migratorio. Y la cuarentena está impactando muy, muy fuerte en disponibilidad de mano de obra. Este es un tema que se está viendo en el campo en ese momento, que tendrá un impacto en unos meses, digamos, en términos de disponibilidad de producto en el mercado, precios, etc. Pero este es un tema muy grande y eso es diferente por cada país y es diferente por cada cultivo. Café, que es súper alto en demanda de mano de obra, se está pegando muy fuerte en ese momento por ahí. Lo que nosotros en CIA lo que estamos haciendo es bastante trabajo en el tema en los productos que más trabajamos nosotros. Análisis de tanto como el ejemplo de arroz, desde producción hasta mercado, de lo que está pasando en ese cultivo. Lo que hasta ahora tenemos es resultados de arroz. Pero depende mucho del contexto, es lo que vamos aprendiendo. Bien, bueno, muchísimas gracias, Andy. Y también gracias por pasar tiempo y dedicar su tiempo a compartir este análisis y compartir estas tendencias. Bueno, creo que ese es un buen momento de pasar la palabra al sector privado y nuestro siguiente bloque está facilitado por Yesenia Angulo, mi colega y de parte del FMO. Entonces, Yesenia, ¿podrías introducir la próxima sesión? Sí, claro. Gracias, Linke. Gracias, Juan Carlos, y gracias, Andy.
Yo creo que el resumen de tendencias que ustedes nos han presentado nos permite también poder generar una idea global de qué es lo que está pasando en el lado de los mercados y de los consumidores. Si bien es cierto, esta emergencia nos tomó a todos por sorpresa y existe muchísima incertidumbre. Entonces, yo creo que es importante conocer qué está pasando, qué es lo más importante y cómo tal vez las empresas puedan utilizar esta situación tan difícil como una oportunidad. Pero yo creo que antes de llegar a ese punto, es importante que las empresas también se adapten. Ha sido un proceso en el cual todos hemos tenido que evolucionar y tenemos tres casos acá en el que 3 empresas nos van a comentar cómo ellos se están adaptando, cómo han utilizado toda la experiencia que tienen internamente para poder ajustar sus procesos, para poder informar a todos a las comunidades, a los productores y así poder desarrollar un plan en el cual ellos aprendan a vivir con este tipo de amenazas. Tenemos 3 casos. Está con nosotros María José Canales. Ella es gerente de una de las empresas de ECO. Denise Chavarría, él es gerente ocupacional de salud y seguridad ocupacional de Ingenio San Antonio, parte de Nicaragua Sugar. Y Karina Santana, que es la jefe de operaciones de Ecotierra. Tal vez podemos comenzar con, yo creo que vamos a empezar con María José, ¿verdad? Así es. Tal vez, María José, te doy la palabra para que tú nos cuentes un poco más sobre ti y también sobre la operación y cómo ustedes están actualmente trabajando en lo que es el proceso de adaptación y cómo han integrado todos estos procesos en lo que es continuidad del negocio. Muchísimas gracias, Yesenia, y muchísimas gracias a IDH y a todos los organizadores de este evento por invitarnos a compartir lo que sobre la marcha hemos tenido que ir aprendiendo e implementando simultáneamente, porque pues yo creo que ninguno de nosotros nos esperábamos una situación como esta. Definitivamente, como hablaba anteriormente Andy sobre las tendencias, el impacto de esta pandemia a nivel económico ha sido fuerte. Nosotros somos responsables de 2 operaciones, la de Costa Rica y la de Nicaragua. Y sí, hemos visto impacto económico en ambos países, en uno más fuerte que otro, y sí hemos visto también acciones que se han tomado a nivel de instituciones de gobierno más rápidamente en un país que en otro, ¿verdad? Entonces, eso nos ha puesto a nosotros un reto. Estamos en el sector de la agroindustria. Nosotros somos un grupo que en ambos países nos dedicamos al acopio, procesamiento, beneficiado y exportación de café. Entonces, como todo cultivo, el cultivo sigue caminando en su periodo de cosecha. El cultivo no entiende de pandemia. Y entonces nos ha puesto un reto para la continuidad de labores en campo, pero también para la continuidad de labores de tipo de oficina y de labores operativas. Entonces, desde que estábamos viendo noticias de lo que estaba pasando, tal vez en Asia o en Europa, sobre esta situación, pues nosotros fuimos en alguna medida tomando ciertas acciones a nivel, por ejemplo, de sistemas, tratando de estar preparados para cualquier eventualidad. Entonces eso permitió, por ejemplo, generar más licencias, generar plataformas para la comunicación, generar incluso hardware que eventualmente la gente pudiera necesitar si llegábamos al punto de trasladarnos a trabajar desde casa. Entonces eso fue previo a que el virus entrara en Centroamérica. Ya una vez que nos tocó vivir la situación y hacerle frente, entonces activamos un protocolo, el cual en esencia empezó con una segmentación de nuestra gente. Ahí en pantalla ustedes pueden ver básicamente los 4 segmentos de colaboradores que hicimos, basados en una matriz en donde lo que planteamos era la necesidad de la presencia física de la persona, bien sea en oficina o en campo, y la exposición al riesgo que esta persona podría tener. Y con esas 2 variables,
pudimos segmentar a nuestra gente en 4 grupos. Y entonces tenemos un grupo que le hemos llamado el grupo de alto riesgo, que son personas con preexistencias médicas y que los hacen vulnerables ante la pandemia. Son personas, por ejemplo, con diabetes, con antecedentes de cáncer, etcétera. Entonces, a ese grupo o a ese segmento de colaboradores se mandó a trabajar desde casa en la modalidad home office. Luego tenemos un segmento 2, que a ese segmento es el grupo de colaboradores cuyo rol, cuyas funciones no necesita la presencia física, ¿verdad? Por ejemplo, estamos hablando de equipos de desarrollo, desarrolladores de sistemas, o por ejemplo, equipo de tráfico que se manejan las exportaciones. Entonces son personas que sin problema alguno pueden llevar la continuidad de su trabajo desde casa, y ese es el segmento 2, y ese equipo también lo trasladamos a trabajar desde casa. Tenemos un segmento, y me voy a saltar al 4, porque el 4 también es un segmento que permanece en casa, y es un segmento al que le hemos llamado segmento con realidades familiares o personales diferentes. Estas son personas, por ejemplo, que en sus casas viven con familiares que son adultos mayores y que son también vulnerables, o viven con familiares que tienen alguna preexistencia médica y que los vuelve vulnerables. Y que antes del virus, salir o entrar de casa, pues era una actividad normal. Hoy en día, después del virus o durante el virus, hacer eso genera un riesgo. Entonces, ese segmento 4 también lo hemos dejado trabajando desde casa, aún incluso cuando la presencia física de ese colaborador en oficina es crítica, porque sí hemos tratado de balancear la seguridad y el bienestar de nuestra gente con el negocio, con la necesidad del negocio. Y finalmente tenemos el segmento 4, que ese sí, pues es el equipo que sí o sí necesita estar en oficina porque no hay forma. Estoy hablando, por ejemplo, de catadores, que son las personas que están haciendo testeando la calidad del café, o por ejemplo, estoy hablando de los asesores técnicos, que son la gente que tiene que estar en el campo trabajando de la mano con el productor. Así que ese es el segmento 4, y con ese personal continuamos trabajando presencialmente y con ellos desarrollando todo un protocolo de acciones concretas. Así que en este momento esta segmentación nos ha llevado a nosotros a que tenemos trabajando desde casa, en el caso de Nicaragua, aproximadamente el 70% de nuestra gente. Sí, y en el caso de Costa Rica tenemos aproximadamente el 75% trabajando desde casa. Hay un pequeño grupo que hace presencia física en oficina diariamente. Con este pequeño grupo que hace presencia física tenemos un protocolo, y podemos ir a la siguiente pantalla, de todo lo que se está haciendo para prevención. Entonces, se levantaron capacidades instaladas en las oficinas para garantizar tema de distanciamiento social. Acá, ¿verdad? Siguiendo un poco la regulación de Costa Rica, se ha establecido una distancia de más o menos 1.8 metros entre cada colaborador. Así que se levantaron capacidades instaladas para ver cómo calzaba la cantidad de gente del segmento 4 en las oficinas. Se ha proveído a todas estas personas de equipos de protección personal como mascarillas. Ahí hemos tenido también que ir probando. Inicialmente empezamos con mascarillas nasales. Vimos que eso le generaba problemas a la gente porque no solamente le lastimaba el rostro, pero también empezaban a presentar mareos y desmayos. Nos explicaron que era por el dióxido de carbono que liberaban cuando respiraban. Entonces migramos a otro modelo de mascarillas transparentes, guantes en los casos de las personas que están en campo, en fincas, alcohol en gel, desinfección de zapatos, toma de temperaturas en todo momento al entrar y salir de las oficinas. Además, ¿verdad? Nos dimos a la tarea de contratar como personal de planta a un profesional del cuidado de la salud. Este profesional nos está ayudando intensamente a promover, ¿verdad?, el procedimiento correcto para el lavado de manos, haciendo chequeos médicos generales entre toda nuestra gente, no solo la que está en el segmento 4 operando desde oficina, pero también está visitando en casas a los que están trabajando desde sus hogares, e incluso brindando el servicio a sus familiares
para apoyarlos en el cuidado de la salud. Diariamente el personal, antes de entrar a la oficina, se mide temperatura, se mide saturación de oxígeno y se lleva, ¿verdad?, un registro para garantizar que de cierto modo hay control, ¿verdad?, del estado de salud de cada una de las personas. También garantizamos la transportación de este personal. Sabemos que muchos de ellos se mueven en transporte colectivo y pues nuevamente no están tomando todos ellos las medidas necesarias. Entonces nos dimos a la tarea de traer una transportación privada, y con esta transportación privada también hemos desarrollado otro protocolo. Hay desinfección de las unidades 2 veces al día antes que el colaborador suba a ese transporte. Se hace toda una preparación de una mezcla ahí para poder desinfectar, y lo mismo, a la hora que el colaborador sube a ese transporte, se mide temperatura y también todo un proceso de sanitización de sus manos. También nos dimos a la tarea de servir meriendas nutritivas 2 veces por semana con el segmento 4 de colaboradores. Estamos sirviendo meriendas nutritivas para levantar defensas. Y además, un tercer componente importante de todo este protocolo son el apoyo emocional, y podemos pasar a la última filmina. El apoyo emocional con el 100% de nuestra gente. Establecimos una iniciativa que se llama el cafecito virtual. Tal vez si pasamos a la siguiente filmina. El cafecito virtual es una iniciativa de soporte emocional, la anterior, de soporte emocional, en donde conectamos a las personas y damos un soporte emocional y los ayudamos a través de diferentes temáticas a tener un enfoque positivo y proactivo de esta situación, ¿verdad? A girar nuestra vista a las oportunidades que este proceso nos presenta y cómo ser mejores personas. Entonces ahí hemos estado hablando de cómo reinventarnos, de cómo va a ser el día siguiente cuando nos volvamos a encontrar en una nueva normalidad, entre otras temáticas. Y de manera general, eso es lo que hemos venido haciendo, tanto en la operación de Nicaragua como Costa Rica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María José. María José, tengo una pregunta del grupo y nos preguntaban, de cara a la nueva realidad, si ustedes consideran el tema de crear, desarrollar capacidades con los productores para poder también integrar este tipo de medidas y también que los productores puedan también agarrar ventaja competitiva de acuerdo a esto. Sí, nosotros tenemos un equipo de asesores técnicos que con ellos estamos desplegando parte de las medidas que hemos hecho internamente en la empresa, las estamos desplegando en campo con los productores. Y también hemos empezado a trabajar de la mano con algunos tostadores. Estos son los clientes finales que nos terminan comprando el café, programas de la mano con ellos para poder ayudar a los productores a que puedan implementar estos protocolos. Muchísimas gracias, María José. Yo creo que podemos continuar con nuestro segundo presentador. Este es el doctor Denis Chavarría. A ver si nos ayudan con la próxima slide. Muchas gracias, Yesenia. Sí, Denis Chavarría, él es el gerente de salud y seguridad ocupacional del Ingenio San Antonio, parte de Nicaragua Sugar. Denis, tú eres médico de profesión. Tal vez si nos cuentas un poquito más de ti y nos das una breve introducción el porqué también de Nicaragua Sugar y las medidas que ustedes están tomando con relación al tema de salud y seguridad ocupacional. Muchas gracias, Yesenia. Quiero agradecerte la oportunidad que me dan de parte de IDH para poder compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido para enfrentar un problema de salud pública global. Afortunadamente, la empresa tiene médicos desde 1911, cuando en aquellos años apenas se discutían las políticas de salud pública en Inglaterra. Yo soy uno de los médicos del staff de médicos que formamos parte de un equipo en la Gerencia de Salud Ocupacional.
tengo una maestría en salud pública y tengo una experiencia en salud internacional y en salud ocupacional de igual forma. Nosotros tenemos staff de médicos no solamente dedicados a la prevención y a los temas de salud ocupacional, sino también tenemos un staff de médicos. Si me podés poner la diapositiva Sí, número 2, por favor. Ok, sí, perfecto. Tenemos también un staff de médicos en un hospital. ¿Me regalas la segunda diapositiva, por favor, Yesenia? Claro. Okay. El Ingenio San Antonio es la empresa energética más grande del país. Estamos ubicados en la región noroccidental de Nicaragua. Durante el periodo de zafra tenemos alrededor de 6,000 trabajadores. La zafra, que es la del periodo de cosecha, la hacemos durante el periodo no lluvioso, que es entre noviembre y abril. Afortunadamente la zafra la terminamos a finales de abril, de tal manera que hoy por hoy no tenemos esa cantidad de trabajadores. Estamos ahorita en labores agrícolas para poder resembrar la caña que fue cosechada, pero sí tenemos un poco menos de 3,500 trabajadores actualmente activos. Esta empresa tiene un centro educativo con más de 500 estudiantes de 3 niveles, preescolar, primaria y secundaria. Para nosotros empezamos a dar seguimiento a la epidemia desde que inició el brote en Wuhan. Y fue el 30 de enero en donde la Organización Mundial de la Salud consideró que este ya era una emergencia de salud pública. Sin embargo, nosotros empezamos ya a prepararnos con todas las medidas que teníamos que implementar. Entonces quiero decirles que la escuela fue cerrada, los niños y los estudiantes están recibiendo actualmente sus clases desde su casa vía internet. Actualmente quedamos solamente los trabajadores de oficina que tenemos que dar asistencia a los trabajadores de campo. Nosotros también tenemos un hospital, como les decía, con 30 camas, 28 médicos, con todas las especialidades. Tenemos unidad de cuidados intensivos, tenemos 4 ventiladores mecánicos, de tal manera que nos sentimos afortunados que desde los años 60 tenemos un hospital con estas características porque estamos, digamos, de alguna manera preparados para hacerle frente a los casos que nos puedan suceder. Nosotros desde hace más de 7 años tenemos clínicas móviles también para dar atención diaria desde el punto de vista preventivo en todos los plantillos donde tenemos trabajadores, no solamente en cortadores de caña, sino en el resto de labores agrícolas. Estas clínicas están equipadas con insumos médicos y equipos para atender cualquier tipo de emergencia. Tenemos en cada una de ellas un médico, una enfermera y un licenciado de laboratorio. Pero el enfoque principal que se hace en las clínicas es desde el punto de vista preventivo. Hacemos un observatorio de hidratación, vigilamos que las personas tengan sus periodos de descanso que están ya reglamentados y que se hidraten de la manera correcta. Esta empresa tiene una serie de estándares de certificaciones de sostenibilidad como Bonsucro, Fairtrade USA y OSHA 18001, entre otras. De tal manera que no hemos dejado de cumplir con todos estos estándares. Hace 2 días recibimos la auditoría en línea de Fairtrade USA. Hace 2 semanas la auditoría de Bonsucro, todas en línea. Nuestro quehacer diario sigue siendo el mismo. Lo único que ahora tenemos que hacerle frente a otras situaciones que están relacionadas con esta pandemia. Regálame, Yesenia, la segunda diapositiva, por favor. Nos hemos centrado en priorizar, en implementar estas prioridades y las hemos ido implementando por etapas. Como les decía, la etapa 1 de la pandemia, que fue desde la primera semana de febrero, el 30 de enero la OMS dice que hay un problema de salud internacional. Desde la primera semana de febrero, nosotros nos dimos a la tarea de capacitar a todos los trabajadores, al 100% de los trabajadores, y empezamos a fomentar todas las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud está orientando, que era el lavado de manos frecuente, la desinfección de superficies de contacto frecuente, de tal manera que tuvimos que instalar un número más
de lavamanos en los ingresos de personas. Afortunadamente ya teníamos lavamanos portátiles en todos los plantillos donde los trabajadores de campo están ejerciendo sus labores. Lo único que hicimos fue incrementar el número de lavamanos y fomentar el lavado de manos frecuente entre todos los trabajadores. Luego, cuando el 18 de marzo en Nicaragua informó del primer caso que ingresó al país y entramos a la etapa 2 de la pandemia, empezamos a trabajar ya aspectos relacionados a distanciamiento social, de tal manera que hay toda una infografía que está utilizando todas las oficinas. Hemos distribuido videos, afiches, y tenemos supervisión constante para asegurarnos que las personas estén practicando un distanciamiento social de al menos de 6 pies, no solamente en oficinas y lugares de trabajo, sino también en medios de transporte. A pesar de las estadísticas en el país, no estamos muy claros de lo que puede estar sucediendo. Aparentemente todavía estamos en etapa 2 de la pandemia. Sin embargo, en el Ingenio San Antonio y el resto de las empresas, nosotros hemos ido implementando desde la última semana de abril medidas para mitigar la propagación de la pandemia o de mitigar la propagación del virus. De tal manera que, aunque aún no estemos en la etapa 3, nosotros ya de uso obligatorio estamos exigiendo que todas las personas utilicen mascarillas. Para eso, todas esas mascarillas fueron entregadas de forma gratuita a todos los trabajadores. Estamos haciendo igual controles de temperatura corporal en diferentes puntos estratégicos donde ingresan las personas, no solamente el ingreso, sino durante el transcurso de las jornadas laborales. Tenemos un equipo de más de 40 enfermeras y médicos que nos hemos dado la tarea de hacer una búsqueda activa de casos. Esto es un punto muy importante que recomendamos para todas las empresas. La búsqueda activa de casos no es más que preguntar, además de tomar la temperatura y poder chequear la oximetría de pulso, como muy bien lo mencionaba María José, es también preguntar por síntomas que estén relacionados a infecciones respiratorias. De tal manera que eso nos permite poder detectar tempranamente cualquier caso sospechoso que pueda tener alguna relación con este tipo de virus, y tenemos todo un diagrama de flujo o un protocolo a seguir en el caso de que encontremos personas con este tipo de síntomas. El hospital también ya tiene un plan activado para abordaje clínico de pacientes con COVID-19. Y como les decía, pues hemos también apoyado a los trabajadores de tal manera que hemos producido envasado alcohol medicinal al 70%, y esto se ha distribuido a todas las compañías, a iglesias, cárceles, centros de salud, hospitales y a la comunidad para poder utilizar este alcohol al 70% para usarlo como un desinfectante de superficie y desinfectante de manos. Se donaron buses de transporte en ayuda con otros colaboradores, socios. Estos buses de transporte están sirviendo a la comunidad de Chichigalpa para poder transportar a enfermos renales que requieren asistir a sus clínicas de hemodiálisis. Con esto lo que estamos logrando es que los enfermos no utilicen el transporte colectivo público y estén utilizando estos buses en donde se está practicando el distanciamiento, se están desinfectando de la manera correcta, como está recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y otro de los aspectos es que la empresa ha donado alimentos adicionales extras a todos los trabajadores que finalizaron la zafra y a los trabajadores que están activos. De tal manera que la empresa ha estado enfocada no solamente en los temas de prevención y la búsqueda activa de casos, en prepararnos para poder atender cualquier caso que surja, sino también en facilitar medios a la familia de los trabajadores para poder desinfectar sus hogares, y también alimentos para que ellos puedan tener alimentos en caso de que entremos en la etapa 3, en donde seguramente va a haber muy poca movilización en el país. En la siguiente diapositiva, Yesenia, yo solo quería mostrar un poco imágenes con ideas, no sé si la tenemos, pero
imágenes de ideas de lo que hemos estado haciendo en relación al distanciamiento social, desinfección de superficie y todas las medidas que había mencionado anteriormente. Eso es todo lo que tengo. Muchas gracias, Denise. Yo creo que Katy está tratando de ver las imágenes dentro de la presentación. Parece que tenemos un pequeño retraso técnico ahí. Denise, muchas gracias. En realidad eso es un sistema que se ve bastante complejo, un sistema de prevención bastante completo. Una de las preguntas que yo tengo acá es ¿cómo ustedes hicieron para que los trabajadores, el sindicato de trabajadores, las partes interesadas, sean parte y tomen todas esas acciones que ustedes estaban implementando cuando existe tanto escepticismo? Y adicionalmente, ¿cómo los hicieron parte para que vivan todo el proceso de prevención? Bueno, se creó una comisión de salud. Prácticamente quiero decirles que somos los médicos los que estamos a cargo de todas las actividades que se realizan en la compañía. El CEO de la empresa nos autorizó a que creáramos una comisión en la cual está conformada por 2 médicos del hospital, mi persona, que soy el gerente de salud ocupacional, que veo la parte de prevención, está el gerente de recursos humanos y estamos bajo el liderazgo del director administrativo. Ese plan fue compartido con todos los colaboradores. De igual forma, durante el periodo de capacitación, a todos se les hizo del conocimiento cuál era el alcance que tenía este plan y qué actividades íbamos a desarrollar. De tal manera que hicimos todo un proceso de sensibilización a todos los trabajadores, a los sindicatos, para que todas las medidas que han sido orientadas a través de este plan se estén ejecutando y desarrollando de la mejor manera. Con todo nuestro equipo de seguridad y salud ocupacional en todas las oficinas y en todas las áreas de trabajo, incluyendo el campo, estamos diariamente concientizando, manteniendo el distanciamiento, ¿verdad?, entre las personas, pero diariamente concientizando y vigilando que las personas cumplan con todas las normas que están establecidas para evitar la propagación del virus. Y muchísimas gracias, Denise. Yo creo que podemos pasar a nuestra última presentación. Tal vez doy una pequeña introducción sobre Karina. Karina, ¿estás acá? Sí, buenos días. Ok. Ella es Karina Santana. Karina es la jefa de operaciones de Ecotierra, que es parte del Fondo URAPI. Esa es una organización dedicada a la generación de proyectos agroforestales. Tal vez, Karina, tú nos cuentas un poco más. Y el tema de ustedes ustedes trabajan con muchas asociaciones y comunidades. Entonces, es cómo ustedes han llevado este mensaje en el tema de socialización con todas esas comunidades. Paso la palabra. Sí, de repente voy a empezar por presentarme primero a Karina Santana, manager de URAPI y directora de operaciones para todos los proyectos de Ecotierra. URAPI es un fondo privado y tiene como inversionistas al LDN y Fundación. Ecotierra es el gestor del fondo y operador de los proyectos que salen digamos, de URAPI, ¿no? Y en este caso en especial voy a hablar del proyecto Café Selva Norte, que es nuestra primera inversión en Latinoamérica, que es una inversión de 14 millones sobre 15 años aproximadamente. Trabajamos con 6 cooperativas en el norte del Perú y con 2.000 familias de productores aproximadamente. Este proyecto tiene 4 componentes, como vemos en el PowerPoint, de microcrédito, ya que nuestra estrategia de inversión busca financiar la transición del uso de suelo en las fincas, y para hacer esto posible, invertimos en toda la cadena de valor. Estructuramos mecanismos de microcrédito con asistencia técnica a nivel de las cooperativas, de las 6 cooperativas que están distribuidas entre el norte del Perú, en zonas diferentes, no están cerca una de la otra, y esta actividad nos lleva a tener personal en campo. El segundo es la construcción de un molino
Estamos financiando la infraestructura como la construcción de una planta de proceso de café resultante de la inversión en campo. Si inviertes en campo hay más café, ese café necesita tener un procesamiento y en la zona no hay un molino adecuado y el proyecto está construyéndolo. Tenemos un equipo de comercialización, tenemos una plataforma comercial como apoyo para vender la producción excedente que va a salir del proyecto. Apoyamos en las certificaciones como Fairtrade y orgánico, trazabilidad, marketing, etcétera, para obtener mejores precios para el producto. Y tenemos un último componente que nos permite medir los impactos del uso sostenible del suelo y convertirlo en bonos de carbono para ofertarlos al mercado y de esta manera generar nuevos flujos a favor de las cooperativas, de los productores e indudablemente de nuestros inversionistas. A la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo el COVID ha impactado en este proyecto en específico? Bueno, a nivel de microcrédito, como yo mencioné, tenemos personal en campo que hace el seguimiento pues, de las plantaciones, de la georreferenciación, la socialización de lo que son los paquetes técnicos. Entonces, el COVID nos ha tomado por sorpresa el decreto del gobierno en Perú y hemos tenido que retirar nuestros asistentes, nuestras personas que dan asistencia técnica de campo a sus hogares, porque muchos no son de la región y otros sí. Teníamos planificado la distribución de aproximadamente 225,000 plantones, fuera de los plantones de café. Justamente se debería haber hecho y el día mismo nos llegó el decreto, no pudimos concretarlo. Y a nivel de ventas, bueno, como tenemos un equipo de ventas, tenemos un laboratorio de catación, el cual también fue cerrado, imposibilitando la catación porque no teníamos hasta ese momento, la primera semana del inicio de la cuarentena, no teníamos más informaciones de parte del gobierno peruano. A nivel de ventas, bueno, la demanda fue afectada, los pedidos han sido postergados. A nivel de gobernanza, y esto lo menciono ya que trabajamos con cooperativas, ellos tenían en el mes de marzo reuniones planificadas de Asamblea General donde se habla de cómo fue el año anterior y las nuevas tomas de decisiones. También había elecciones de nuevas juntas directivas y esto también fue afectado y ha sido reprogramado. Y evidentemente la construcción del molino también fue parada. Lo cual esto probablemente va a afectar nuestra capacidad, nuestro volumen en torno al café que podemos tratar en esta campaña 2020. Las medidas que hemos adoptado como proyecto, como Ecotierra, en oficina hemos estado muy atentos a todo lo que ha dictado el gobierno peruano. Hemos respetado todas las consignas del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Salud, todas las normativas que ha dado el gobierno. A nivel de trabajo como tal, en oficina, eso no nos ha afectado porque tenemos como política interna en Ecotierra de poder trabajar a distancia. Entonces esto no nos ha tomado por sorpresa, ya que nuestro equipo está en constante desplazamiento de una cooperativa a otra y tenemos que ir a ver productores también, y entonces no hemos cortado la comunicación con ninguno de nuestro equipo, todo ha seguido el proceso normal. No hemos cortado la comunicación con las cooperativas también. Todo está, por ese lado todo está bien. A nivel de campo, bueno, hemos suspendido a nuestros extensionistas, los que están día a día, porque tenemos extensionistas en cada cooperativa. Actualmente, desde la semana pasada, el gobierno ha permitido que las cooperativas presenten permisos para funcionar, porque en Perú sí estaban cerradas las cooperativas. Hemos tramitado permisos especiales para algunos de nuestros trabajadores de forma restringida. Hemos ayudado a las cooperativas, las hemos guiado, no hemos hecho la construcción con las cooperativas, pero las hemos guiado en la construcción de los protocolos que deberían ser presentados a las municipalidades y a las autoridades pertinentes para los permisos de funcionamiento.
Hemos, no sé, en Perú existe lo que llamamos la policía rural o la ronda, que son como los vigilantes, porque una cooperativa tiene varios sectores. Y en cada sector hay una ronda o una policía rural. Entonces hemos tramitado con la cooperativa y con las rondas el permiso especial, sea para que el productor pueda llegar a cierto límite y intercambiar o entregar el café para la cooperativa, y al mismo tiempo nosotros estamos viendo una manera de utilizando las rondas, de entregar los plantones que nos quedaban por distribuir. A nivel de las cooperativas como tal, han tomado en serio las indicaciones, y esto ha sido, para mí, ha sido una enorme sorpresa, pero las cooperativas han tomado en serio todas las indicaciones del gobierno peruano para la construcción de sus protocolos de funcionamiento, para el acopio y el funcionamiento interno. Algunos han creado comités de bienestar-salud, otros los han llamado bioseguridad, como especies de vigilantes que se cumplan los protocolos que han sido aprobados por sus autoridades locales. Nuestro equipo ha ayudado a traducir y adaptar los protocolos de catación que vienen del SCA y que están siendo utilizados actualmente por las cooperativas. Durante la cuarentena hemos aprovechado también para reforzar temas del proyecto a través del uso de las herramientas de Internet, logrando la participación de los líderes de las cooperativas. Hemos copiado un poco, digamos, lo que el gobierno peruano hace del programa que se llama Aprendo en Casa, y hemos logrado alcanzar un gran número de productores y de responsables de las cooperativas, que realmente este medio de comunicación nos ha permitido que ellos participen mucho más, que de costumbre son mucho más tímidos, pero a través de la cámara parece que les ha gustado, y entonces comparten mucho más, dan muchas más ideas. También durante la cuarentena, como equipo, hemos aprovechado de reforzar temas relacionados al proyecto para nuestros propios equipos. Tenemos programado formaciones de los diferentes componentes del proyecto, y esto ha sido justamente una petición de las cooperativas, y estas formaciones ya están programadas para el mes de mayo, junio. En conclusión, los medios de comunicación que ya teníamos por costumbre usar y que estamos siguiendo en la utilización, han jugado un rol importante en nuestro trabajo, en la continuidad de nuestro trabajo, ya que estamos logrando distribuir mucha información y también a través de estos medios estamos logrando coordinar la distribución de los miles de plantones que nos quedaban por distribuir, y todo esto nos está ayudando de alguna manera en la lucha contra la degradación del suelo. Nosotros de nuestra parte estamos muy optimistas porque estamos logrando la colaboración de las cooperativas y estamos trabajando más en sincronización con ellas. Eso es todo lo que tengo que decir por el momento. Muchas gracias, Karina. Karina, dentro de las preguntas que tenemos acá, ¿cómo ustedes han hecho con las cooperativas que están un poco más aisladas y que tal vez no tengan el mismo acceso a comunicación y a Internet que las cooperativas un poco más estructuradas y más grandes? Mira, la cooperativa más cercana, digamos, a la oficina está a 30 minutos y la más alejada a unas 8 horas de ruta. Por increíble que parezca, nosotros tenemos la costumbre, en la zona rural se utiliza, no sé si puedo decir el medio, es WhatsApp, y hemos creado grupos de conversación. Y esto, te lo juro, que no hemos tenido que reinventar la rueda. Hemos simplemente seguido la ola de lo que ya se utiliza en la zona, y hemos logrado comunicar bastante información. Interesante, muchísimas gracias, Karina. Karina, María José, Denise, muchísimas gracias. Tal vez es importante aquí resumir que dentro de las experiencias que ustedes han compartido con nosotros, las empresas pueden reingeniarse y dentro de esta línea de adaptación,
en cómo enfrentar ese tipo de amenazas, las lecciones que yo me llevo de las experiencias que ustedes han compartido, es que hay que enfocarse en el ser humano, hay que dar ese apoyo psicológico, hay que estar ahí, mostrar que la empresa y que el equipo está para apoyar y para poder mostrar ese apoyo humano que tal vez todos necesitamos en un momento donde existe mucha incertidumbre. Adicionalmente, como estamos hablando de amenazas y de procesos biológicos, estos estarán aquí tal vez por mucho tiempo. Y es necesario que adoptemos estas medidas dentro de nuestros sistemas. Denis, tú nos has dado una muy buena explicación de cómo se puede integrar y cómo se ha integrado a un proceso de salud y seguridad ocupacional y cómo se han tomado estas medidas para poder incluir todos los correctivos y las acciones preventivas y de respuesta ya dentro de nuestros procesos. Y Karina, finalmente, yo creo que tú nos has mostrado cómo podemos hacer uso de muchas herramientas que ya tenemos ahí, de mucho conocimiento que ya está ahí, para poder escuchar a la gente, para poder servir a la gente, y como lo dijiste finalmente, no tenemos que reinventarnos la rueda para poder conectarnos y para poder mostrar ese apoyo que la empresa necesita para poder continuar con sus operaciones. Muchas gracias a los tres. Adicionalmente también muchas gracias Juan Carlos y Andy, porque gracias a ustedes también podemos llevarnos esa visión general de qué es lo que está pasando en el mercado. O sea, nosotros también somos consumidores, pero yo creo que es importante que también se conozcan qué es lo que está pasando con las tendencias. Si los clientes hoy en día buscarán por tal vez menos cantidad y más calidad, transparencia, digitalización, y yo creo que es una oportunidad buenísima para que todos utilizamos todos los medios que hoy nos permiten tener ese tipo de sesiones y compartir todas estas experiencias. Muchas gracias a todos. Ninke, no sé si tú tienes algún comentario más o nos comentas cuáles son los próximos pasos que se van a dar luego de esta sesión. Con todos, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Yesenia. Creo que lo comentario que nos sobra solo es agradecer sobre todo a nuestras contrapartes, FMO, Proparco y Mirova, y agradecer a ustedes, participantes en el webinar. También hemos grabado el webinar y se va a compartir un pequeño resumen en la próxima semana. Entonces, les deseamos bien y un buen fin de semana también, y todo eso hasta pronto. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Cuídense.